sino a cada uno de tus hijos y de tus hijas que desean, Padre amado, recibir el pan, oh Dios. El pan no viene de mí, el pan viene de ti, porque yo también, Padre, soy oveja y necesito tu palabra. Oh Dios, asísteme ahora, oh Espíritu de Dios, te suplico. Ven, oh Señor, a ayudarnos. Abre las escrituras, abre el entendimiento, abre el corazón, oh Dios, que podamos aprender, que podamos ser, Padre, amonestado, corregido, edificado en todo, absolutamente todo lo que tiene, Padre, en esta palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Les invito por cuarta vez al libro de los Hechos, al capítulo 2. Es una serie de mensajes que tiene 4 partes y esas 4 partes están en un solo versículo. Los hermanos que no han tenido la oportunidad de poder, ya el hermano él me lo puso en nuestro canal de YouTube, pone Pastor Juan Córdoba y ahí usted puede pues estudiar los otros 3 mensajes. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice, versículo 41, dice que así que los que recibieron su palabra, la palabra de los apóstoles, fueron bautizados. Se recibe la palabra y lo próximo, ser bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, esas 3,000 personas que menciona el versículo que ¿qué hacían ellos? ¿Cuál era la vida de estos creyentes? ¿Y cuál debe ser la vida de todo creyente, de toda congregación? ¿Cuál debe ser la vida? Bueno, aquí dice que la práctica eran 4 cosas. Ya hemos tocado las primeras 3. Número 1, ellos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que ellos eran una iglesia bíblica, era una iglesia saturada de la palabra. Era una iglesia que se encargaba de enseñar todo el consejo de Dios, la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Todo pastor debe estar muy consciente de que él debe cubrir gracias a Dios que nosotros hemos tocado todos los libros de la Biblia. Y terminamos uno, recorrimos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, luego regresamos a otro libro, regresamos a otro. Es importante que cada aspecto de la palabra, porque toda escritura, dice Pablo, que es útil. Y si yo quiero omitir algo, pues eso que yo quiera omitir puede ser útil a una persona. Entonces esa persona se queda sin esa enseñanza. Entonces el trabajo de uno, el trabajo mío, es enseñar, predicar todo el consejo de Dios, la doctrina de los apóstoles. Lo segundo era la comunión, ya hemos explicado eso, la koinonía, el compañerismo uno con el otro. Tercero, en el partimiento del pan. Yo explicaba la semana pasada que ellos partían el pan, el partir el pan. No solamente era pan lo que había, eran los alimentos. Y tiene que ver con que primeramente ellos tenían una reunión llamada la reunión de agape, donde ellos venían, cada uno como hacemos nosotros, con diferentes provisiones, y todos comían juntos. Y luego naturalmente partían el pan, la mesa del Señor, la Santa Cena, la cual la celebraban el primer día de la semana, lo hacían semanalmente. Yo he conocido congregaciones donde parten el pan en cada culto. ¿Está mal eso? No, no está mal. Algunos lo hacen toda la semana. ¿Está mal? No, no está mal. Algunos lo hacen mensualmente. ¿Está mal? No. Ahora, lo malo sería decir, bueno, vamos a hacer cada año. Eso sería ya, para mí sería gran negligencia hacerlo anualmente. Todo lo contrario, cada iglesia, según el Señor disipule esa iglesia, lo puede hacer. Así que si usted una vez a una congregación y no se sorprende si por ejemplo lo hacen todos los domingos, porque yo he estado en congregaciones, lo hacen todos los domingos y se podía hacer todos los domingos. Luego lo cuarto y lo de hoy es que ellos perseveraban, como dicen, también en las oraciones.
en las oraciones. Mire, hermano, si usted abre la Biblia, usted toma su Biblia y básicamente en cualquier parte que usted abre la Biblia, usted va a encontrar de alguna u otra manera oración. Y a mí me gusta siempre saber cuántas veces aparece alguna palabra en la Biblia tal como oración. ¿Cuántas veces? 650 veces aparece solamente la palabra oración. No estoy incluyendo intercesión. Añádale, súplica, porque todo eso son parte de orar. También alabanza, porque son componentes donde el creyente adora y alaba a Dios. Dice aquí que ellos perseveraban. Quien escribió el libro de el Evangelio de Lucas, lo escribió ¿quién? Lucas. Y él en ese libro, él menciona el orar 19 veces. Ahora, yo quería saber, y aquí en el libro de los Hechos, ¿cuántas veces, qué cree usted? ¿Es que hay más oración en el libro de los Hechos o en el libro de Lucas? ¿Qué usted cree? En el libro de los Hechos, porque naturalmente es la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia predicando, sanando a los enfermos, haciendo la obra de Dios. Y me puse a investigarlo y aparece 32 veces aparece la palabra oración. Yo quiero que usted tome su Biblia conmigo, por favor, todos tomen su Biblia conmigo. Y vamos a leer algunos ejemplos y por qué oran. Primeramente, ¿qué acontece cuando la iglesia ora? Capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice? Todos estos, ¿cuántos? 120. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración y ruego con las mujeres y con María. Mire a quién estaba presente, María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús, porque ustedes saben que ellos eran incrédulos y después que el Señor resucitó, ellos finalmente llegaron a ser creyentes, los hermanos del Señor. Y dicho sea de paso, que los católicos que ellos quieren hacernos pensar como que Jesús no tenía hermanos, y la Biblia habla claramente, aquí lo dice, con sus hermanos y también hermanas. Y debo entender que en esos tiempos no evitaban los hijos, no decían vamos a tener 2 hijos, 3, uno tras de otro. Seguramente cada israelita, aún el día de hoy, yo he visto, yo sé si tú lo has visto, los judíos cuando salen, un paquetón, por casa no muy lejos a una sinagoga, y usted lo ve, ¿verdad? El Shabbat, entonces tú lo ves con varones y hembras, una pequeña tribu, parte de la multiplicación, parte de que Dios le dijo a Abraham que se iban a multiplicar. Ellos se continúan multiplicando. Okay, ahora, aquí en el capítulo 4, pasa su página, capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31, dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 40, solamente para que usted vea de las 32 veces que dice Lucas que la iglesia oraba. Note usted, 9:40 dice lo siguiente: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y ¿qué hizo? Oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Oraron aquí, oraron para sanidad, oraron para que Dios obrase en la vida de esa niña. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, 12, versículo 5, dice lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. A Pedro
a Pedro y a Jacob, a Pedro lo habían metido en la cárcel porque habían matado a Jacob a filo de espada, y Herodes quería congraciarse con los judíos y también quitarle la vida a Pedro. Pero había algo que no iba a permitir que en este caso a Pedro le quitase la vida. ¿Qué era? Que la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Dice que estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, mire esto, hermano, sin cesar oración a Dios por él. Capítulo 28 del libro de los Hechos, continuamos el recorrido. No lo voy a leer los 32 versículos, los 32 ocasiones, porque no tengo el tiempo, solamente quiero que usted vea, confirmar lo que estamos diciendo. Capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo 8, dice lo siguiente, dice: 28:8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. La imposición de manos. ¿Eso es bíblico? Es bíblico. En el tiempo de Israel, recuerda Jacob, Jacob y cada uno de sus hijos, ahí en Génesis 49, y no me recuerdo, y es una bendición sobre cada uno de ellos, la bendición sobre ellos, ¿verdad? Y es bíblico, por ejemplo, los padres, ¿qué le decimos? Bendición, mi hijo, Dios te bendiga. No le decimos nosotros a nuestros hijos. Nosotros le pronunciamos que el Señor te acompañe en eso que va. Dios te bendiga, mi hijo, mi hija. Que el Señor te acompañe, Dios te guarde. Eso es algo bíblico, bendecir a nuestros hijos. Entonces vemos esos ejemplos. Bueno, en el capítulo 7, regresando, quiero tomar unos cuantos más. Yo lo que quiero que usted vea esto y saturarnos así de la palabra. En el capítulo 7, versículo 59. Versículo 59. Aquí eran las últimas palabras de un hombre que estaba siendo apedreado, Esteban, el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. Usted nota cómo el pueblo de Dios, no sé si usted ha captado esto, el pueblo de Dios comienza, por así decirlo, con la muerte del justo Abel. Miren los tipos de las cosas en la Biblia. Cada cosa usted tiene que decir, ¿por qué es así? Bueno, Abel, el justo Abel, dice, el justo Abel fue asesinado. Y aquí el justo Esteban también es asesinado. Y ambos eran parte del pueblo de Dios. Uno en el Antiguo Testamento y ahora aquí Esteban dice, mire las últimas palabras, y apedraban a Esteban, Hechos 7:59. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como dijo Jesús, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, mire esto, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no murió, ¿verdad? Sí, murió, durmió. ¿Por qué que se dice durmió? Porque era creyente. Siempre recuerde, era creyente. Duerme en el Señor. Ahora, dice que él durmió. ¿Quién oró de esa manera en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera, él también oró en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debe orar una iglesia? Hay muchos pasajes en la Biblia, pero yo quiero tomarlo solamente de uno, el libro de los Hechos. Aquí, en el libro de los Hechos,
en el capítulo 1, versículo 24, ¿qué acontece? Que Judas Iscariote se había ahorcado y solamente habían 11 discípulos, ¿recuerdan? Que se ahorcó. Ahora vienen ellos y deciden tomar otro para que sea el uno. Yo no voy a entrar en el debate, porque los hay, de que si Tomás fue este que escogieron, a este que van a escoger, a Matías, era el que el Señor quería. Podemos decir, bueno, no, algo dice, bueno, el que Dios tenía preparado era Pablo. Bueno, yo no sé eso. El asunto fue que ellos oraron, ¿entiendes, hermano? Ellos sí oraron. Y dice aquí, en el versículo 24, se ora para que el Señor escoja colaboradores o líderes. Se debe orar cuando se necesitan. La iglesia debe orar, no simplemente señalarlo, orar, ¿verdad? Y dice que ellos oraron, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido. Estaban orando por ello, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por su transgresión, y para irse a su propio lugar. Y la manera judía hacían, ya han orado, dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí el punto es que ellos oraron. Si está... cuando yo veo, ¿verdad? Yo como ustedes me gusta pensar y yo digo, bueno, el Espíritu Santo habló en la iglesia de Antioquía, ¿recuerdan? Y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es soberano. El asunto es que lo hicieron. El punto no es si era Matías, no, el punto, lo que quiere enseñarnos el Señor es que ellos oraron para tomar decisiones. Hay que orar para tomar decisiones. No planificar nosotros y luego decir, Señor, es tu voluntad. No, hay que orar y verdaderamente discernir si tal cosa es la voluntad de Dios. Nosotros, los creyentes, sabemos, todos nosotros hemos experimentado esto, que nosotros hemos hecho cosas según nuestro antojo, nuestro corazón, nuestro perverso corazón. ¿Me acuerdas? Y luego las cosas... nos sale el tiro por la culata, como dice una expresión, nos salen las cosas mal, cada uno de nosotros, y estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Y luego uno viene entonces el lamento. Entonces, aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 15, mira lo que dice aquí, 8:15. Ellos recibieron para que recibiesen el Espíritu Santo, aquí 8:15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, la impartición del Espíritu Santo por medio de ellos. Ahí ellos oraron. En el capítulo 24, 8:24, capítulo 8, versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué había pasado? Que Simón el mago quería usar el evangelio por lucro. Entonces, aquí vino y los reprendieron. Él vio a Simón que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo y dice, wow, esto está magnífico. Si yo tuviese ese don, yo me hacía rico. Entonces, usando los dones de Dios para enriquecerse. Esto debe de ser una gran amonestación a aquellos que quieren lucrarse del evangelio, que quieren usar el milagro y hacer cosas y todo con el fin de hacerse multimillonario, usar el evangelio por lucro o por ganancia. Eso es muy importante. Aquí en el capítulo 27, 29,
27, 29 del libro de los Hechos, dice lo siguiente, 27, 29. Dice, aquí habla también, estaban desesperados, el barco estaba a la deriva, la tempestad azotaba el mar. El versículo no es ese, pero lo que quiero narrar un poquito de esto. La tempestad había básicamente destruido el mar. Pablo, todo el mundo estaba sin comer por unos cuantos días. Y básicamente el Señor usó la intercesión de Pablo. Mira lo que dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero aquí usted va a encontrar que Pablo estaba orando. Y él le dijo a ellos, no tengan temor, porque el ángel del Señor, el Señor me ha hablado, estaba orando, estaba intercediendo, y él me ha mostrado que no va a haber pérdida de vida. Ciertamente el barco se va a destruir, pero ninguna de las personas han de perecer. Y así mismo aconteció. Ahora, una de las cosas más impresionantes de la vida de Pablo, aquí en el libro de los Hechos, déjame ver si lo encuentro, sí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, una de las cosas más impactantes de la vida de Pablo es la siguiente. Él había sido el perseguidor de la iglesia. Él quería arrestar a los cristianos y meterlos en la cárcel. El Señor se le aparece con una luz más brillante que la del sol. Él queda ciego, no ve por unos cuantos días, 3 días. Y luego el Señor le habla a un hombre llamado Ananías, si lo están viendo en el versículo 10, Hechos 9, 10. Dice que el Señor le habla y le dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, le presenta una visión y le dice, Ananías. Y él responde, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Mire que el Señor conoce a cada uno de nosotros. Ananías no lo conocía. No conocía. Es más, había oído de la fama de él, que era un gran perseguidor. Y le dice, pero mire la parte más impactante de él. Esto es lo que a mí me impacta. Mire lo que le dice. ¿Por qué aquí él ora? Eso es lo impactante. ¿Qué fue lo primero que hizo Saulo después que el Señor verdaderamente lo salvó? ¿Qué es lo primero que dice que hizo? Que él oraba. Eso es importante porque cuando una persona se convierte, hermano, vamos a prepararlo para que me evangelice. No, hay que enseñarle a orar. Lo primero es enseñarle cómo comunicarse con su padre, ¿verdad? ¿Qué es lo primero nuestros niños, qué es lo primero que nosotros queremos? Ya dijo la primera palabra, está balbuceando, nosotros estamos con una desesperación. Bueno, todo a su tiempo, ten calma, tú no vas a adelantar las cosas. Algunos, los hijos míos aprendieron. Pues esos son los hijos tuyos. Los hijos míos son un poquito más atrasados, pero ¿hablan o no hablan? ¿Entiendes? Sí. Entonces, aquí, ahora, Pablo oraba antes que en este incidente. Claro que sí, era judío. Era judío. Oraba 3 veces. Oraba con la vista hacia Jerusalén. Había sido entrenado, era un hombre que oraba todo el tiempo, que era parte de la cultura de los judíos. Entonces oraba, pero ahora oraba como nunca
había orado. Igual que nosotros. Si yo anteriormente, yo rezaba. Usted sabe, la persona que usted habla, yo rezaba. Usted no decía nada, usted no sabe lo que usted decía. Ahí no había nada, ahí no había sustancia, ahí no había realidad en Cristo. Pero una vez el Señor viene a la vida de uno, ¿verdad? Era aprender a orar. Yo recuerdo a ustedes cuando yo era jovencito y había reuniones de oración. Yo lo recuerdo de ese señor llamado Guerrero, buen nombre. Y él era un hombre que, hermano, de todas las personas que yo he conocido en mi vida, ya está una década en el cielo ese señor. Nosotros hacíamos vigilia los viernes. Entonces me dijo uno, si tú quieres aprender a orar, tú no quieres dormirte, muchacho. Yo era un muchachón, jovencito. Arrodíllate cerca del hermano Guerrero, que te va a encender. Wow, hermano, yo dije, ¿quién es el hermano Guerrero? Ese que está ahí. Entonces íbamos a comenzar a orar. El pastor despedía la reunión a las 9:30 los viernes. Los hermanos que iban a regresar a sus hogares eran despedidos. Los que se iban a quedar se quedaban. Tomamos un refrigerio, compramos algo, ¿verdad? A los afuera. Y yo recuerdo estas palabras. Bueno, él decía, esta vigilia esta es una mini vigilia, decía él, si no era toda la noche. Y él miraba el reloj y los hermanos ahí hablando. Hermano, nos vemos a las 4 de la mañana. Y eran las 11. Así como te veo ahorita. Y ese señor se ponía ahí de rodillas, hermano. Y eso era orando y orando y orando y orando y orando y orando. Se cansaba y estaba de pies y él caminaba. Luego yo hacía lo mismo. Comencé a imitarlo a él también. Me cansaba y comenzaba a caminar. Es decir que orar, y de esa manera yo fui aprendiendo a orar con los jovencitos, escuchando a otro orar. Retengan esto, hay un propósito por lo cual yo digo esto en el mensaje. Todo tiene un propósito. Cuando lleguemos al final, ustedes van a ver por qué yo le digo esto. La importancia de orar. Pero hermano Juan, yo no jamás podría orar por 5 horas. Es bíblico, déjame decirle esto. Si usted hace un estudio de las oraciones en la Biblia, usted va a encontrar que las oraciones en la Biblia eran todas relativamente cortas. Si usted lee las oraciones en la Biblia, relativamente cortas. Elías oró, los profetas estuvieron gritando y oró una oración de 30 segundos, los cielos se abrieron, cayó el fuego. Corta. Entonces, hay momentos cuando se ora por mucho tiempo. Y muy temprano por la mañana el Señor Jesucristo salía a orar y estaba en un monte y allí oraba y duraba toda la noche orando cuando iba a escoger los discípulos. Pero no encontramos a Jesucristo que toda la noche él se amanecía orando. ¿Estamos entendiendo? Había momentos cuando él tenía que tomar decisiones importantes, él entonces dedicaba más tiempo a orar. Entonces, ¿es bíblico orar por muchas horas? Sí, es bíblico orar por muchas horas. ¿Es bíblico orar oraciones cortas? Es bíblico también por orar cortas. Yo no voy ahora, voy a salir en mi automóvil, me voy a arrodillar al lado del carro y voy a orar media hora orando al lado del carro. Señor, no, yo hago una oración rápida. Señor, voy a este lugar, conduce mis pasos, como dice en inglés, give me traveling mercies. Me gusta esa expresión. Dame la misericordia del viajero. Es decir, una oración al punto y corto, ¿verdad? Vas a orar por el alimento. No se ríe nadie. El padre lo vio, la visión, ora por los alimentos. hemos tenido esa experiencia, especialmente si uno es nuevo en la fe. Dice, hermano, ore por los alimentos. Entonces uno no sabe, y uno sabe que la iglesia se ora largo, y pues dice el pastor, dice a sus hijos, no, ora por los alimentos. Específico, muy específico. Ahora bien. La responsabilidad de cada uno de nosotros es de orar. ¿Cómo se ora? Le voy a citar los versículos bíblicos porque voy a concluir con Mateo 6. Pero yo quiero que usted vea lo que dice Santiago 1:5.
Pida con fe. ¿Cómo se ora? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que vienen y se van. Pida con fe. Un versículo que para mí es muy cercano a mi corazón es Lucas 18:1. Lucas 18:1. Me lo voy a leer. Lucas 18:1. ¿Cómo dice Lucas 18:1? Aquí habla de la oración. Aquí el Señor dice lo siguiente. Mire esto. Lucas 18:1. Dice: también le refirió Jesús una parábola. Mire esto. Aquí viene la parte más importante sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, vamos a tomar el versículo al revés. Si estamos constantemente desmayando, ¿es por qué? ¿Por qué? No oramos lo suficiente. Cuando usted es una persona como una gallina sin cabeza, todo es, oye. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? De que había un juez injusto. Esta señora iba constantemente a este juez, pero ese juez era malvado, no temía a Dios, no respetaba a Dios. Entonces, esta viuda, y era una viuda, él decía: hazme justicia de mi adversario. Mira, el adversario es un malvado, hazme justicia. Pero este juez era un perverso. Pero ella el punto era que era todos los días ahí. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos es insistir, persistir. Yo he oído creyentes que han dicho: no, yo le pido las cosas sin una sola vez. Bueno, eso es lo que dice aquí. Usted ha oído: no, yo le digo al Señor, y ahí se acabó. Bueno, ese eres tú. Por aquí yo veo la Biblia que me dice lo contrario, que se insiste, que toque, que raíz, que toque, que insista. Señor, amén. ¿Usted cree que cuando una oración corta, Pedro se está a punto de ahogar? ¿Usted cree que dice: Señor, sálvame? Señor, me ahogo, sálvame. ¿Usted cree que se va a poner a decir una sola vez cuando se está ahogando? Está una necesidad, voy a perder la vida, tiene tu mano. A veces nosotros estamos en situaciones cuando nos estamos sofocando, cuando el agua nos da para el cuello. ¿Usted me está entendiendo, hermanos? Y nosotros tenemos que constituir: Señor, mira esto. Yo le conté a ustedes que yo estuve orando por mi mamá 17 años. 17 años constantemente ahí, eso era ahí, constantemente. Oye, pero esta vieja, Dios mío, no se va a convertir, que dura. Yo pensé, le digo sinceramente, hermano, que yo pensé que ella no iba a ser salva. Yo pensé, como quizá alguno de ustedes. Así que no persista y insista con su Señor, por sus seres amados, sus seres queridos, no importa la condición que usted lo vea, que está rebelde, que está acá. Independientemente, ore constantemente y el Señor es el que va a hacer la obra en esas vidas. Ahora bien, dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:17 que se debe orar sin cesar. Un versículo corto: orar sin cesar. Y una vez más, ¿cómo se ora sin cesar? Teniendo un espíritu de oración. Cada momento uno tiene eso me enseñó mi pastor, porque yo le pregunté a él por qué predicó un mensaje de orar sin cesar, y yo le dije: voy a la escuela, yo estoy estudiando, ¿cómo es eso, pastor? Y él comienza: Juan Córdoba, ese me decía así, y se reía. Muchacho, no, que tú tengas una actitud de oración. Si tú estás en cualquier lugar que tú te encuentres, tú estás en la casa, tú vas caminando, tú estás en la línea, estás haciendo una diligencia en el banco, en la línea, tú estás en una actitud de oración, una persona impertinente se pone en el medio, tú oras por él ahí mismo. ¿Me está entendiendo? Constantemente, un espíritu de oración, constantemente. A veces cuando se me lanza algo y hace por ahí, cuando yo cojo el highway para llevar a mis hijas a la escuela, que eso es casi diariamente, unos locos que quieren correr carrera, y yo: Señor Padre, guarda su vida. Uno lo que tiene que hacer: Señor, guarda a ese muchacho, guarda a esa persona, que no vaya a desplazarse, a matar a alguien. Es decir, orar. Y aquí, sí te lo voy a leer
Hebreos capítulo 4 es orar con confianza. Mira lo que dice aquí Hebreos capítulo 4, la carta de Hebreos, que yo creo que Pablo también la escribió. Capítulo 4, versículo 15. Mire esto, amado, mire esto acá. Versículo 14. Por tanto, mire esto, teniendo, ¿a quién tenemos? Un gran sumo sacerdote. Teniendo. ¿Quién lo tiene? Cada creyente tenemos a Cristo como nuestro gran sumo. No se olvide esto, hermano. Ten esto presente, que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y quién eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los intermedios. Aquellos que representaban a Dios. Aquellos que ofrecían, que podían ofrecer a Dios. Aquellos que ofrecían la sangre. Aquellos que ofrecían lo que venían no podían ofrecerlo. Los sacerdotes tenían que hacerlo. Pero ahora Cristo es la ofrenda. Y el sacrificio simultáneamente, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó no el velo del santuario en el tabernáculo, no, los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según dice aquí, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí viene la invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Cuánto necesita misericordia? Sin esa no podemos vivir. Es decir, que diariamente, desde que usted se levantó esta mañana, desde que estuvo consciente, antes de poner el primer paso, su primer pie en el piso, ya ahí en la cama, usted se encomienda a Dios ahí mismo. Señor, gracias por este día. Gracias que pude abrir los ojos. Porque hay personas que se acostaron y ya están en el mundo, se murieron. Usted pudo ser uno de ellos, pero el Señor le dio la vida. Dice aquí, acerquémonos confiadamente mire, me gusta esto. No dice al trono, no. El trono de la gracia, porque absolutamente todo es por gracia. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Entonces, mire eso, en ese trono de la gracia se hallan dos cosas que no podemos vivir, y es: necesitamos gracia y necesitamos misericordia, y esas dos cosas las tenemos de parte de Dios, delante de Él, porque es nuestro sumo sacerdote. Bien. Yo quiero llegar a lo último ahora, esta última parte, y es ubicándote en Mateo capítulo 6, y esa va a ser la última parte del mensaje. Mateo capítulo 6. Aquí en Mateo capítulo 6 está para mí, de todo lo que se habla de oración, y Pablo es un gran maestro de eso, nadie supera a nuestro Señor con relación al tema, absolutamente nadie. Y aquí, ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús, que muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, un momento dado llegaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que esa petición de los discípulos agradó mucho al Señor, que ellos vinieron. No dijo: enséñanos a echar fuera demonios, no. Enséñanos a hacer milagros, no. Enséñanos a evangelizar, no. Y todo eso era parte. No. Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero reiterar que ellos oraban anteriormente. ¿Usted me está entendiendo? Eran judíos, estaban acostumbrados, iban a la sinagoga, estaban expuestos, era el pueblo de Dios. Pero no sabemos orar. Es más, y la Biblia dice, aún nosotros, dice que nosotros nos pedimos es decir, que nosotros necesitamos ayuda porque nosotros no podemos orar. Cuando usted ora por una persona, usted no sabe exactamente, y a veces mi esposa me dice: el Señor me ha puesto carga en mí sobre esta persona, y a veces luego ya llama a esa persona, entonces me dice: mira, estaba pasando por esto, por lo otro. Ella no sabe en realidad qué era la necesidad, y algo como mujeres se hablan, se comparten y dicen, y a veces Dios le pone carga a usted para que ore por esa persona, y uno debe orar. Ahora, aquí en Mateo capítulo 6, el Señor da gran advertencia. Esto es parte del Sermón del Monte, y llega al capítulo 6, habla de la limosna, y en el versículo 5 habla de la oración, y dice cómo se debe orar. Yo quiero
no quiero elaborar mucho, pero aquí habla, dice que no ore, que no sea como los hipócritas que creen que por su palabrería, y habla ahí de todo, una manera inapropiada de orar. Dice que se ore en secreto. Hay muchas maneras de orar. Se ora en secreto, ¿verdad? Usted a solas con Dios, donde nadie lo ve, momento a solas, en un lugar, usted ora al Señor. Oramos como iglesia. Oramos cuando el hermano Miguel pidió o se oró con la palabra. Se ora también al comenzar la palabra. Y se ora después. Y uno debe estar orando. Y usted ora cuando llega a su casa. Cuando van a ingerir los alimentos, usted ora. Toma su tiempo, ¿verdad? Para orar. Ahora bien, aquí viene el Señor y le habla de la oración. Y Él le dice, en el versículo 9, está la enseñanza más poderosa de Jesús. La intercesión más hermosa de Jesús es Juan 17. Yo la iba a tomar, pero no voy a tener tiempo. Me entendería demasiado y no quiero hacerlo. En otra ocasión lo haré. Pero solamente quiero concentrarme en estos versículos de la oración. Y usted va a notar lo siguiente. Ahí hay 6 peticiones en esos versículos. De versículos 9 al 15. Hay 6 cosas. 3 que tienen que ver con nosotros, nuestras necesidades. Lo que nosotros necesitamos. 3 que nosotros necesitamos. Y otras 3 que son las más importantes. Las 3 que nosotros necesitamos, para nosotros creemos, esto es lo más importante, no, para Dios eso no es lo importante. Lo importante es lo que Él dice sobre su persona. Y esto es algo que debemos discernirlo. Él dice, vosotros pues, dice aquí, oraréis así. Debe orar de esta manera. O sea, ¿qué significa eso? No significa que cada vez que tú oras repites esas palabras, sino significa que cuando tú ores, esas cosas de alguna u otra manera deben estar dentro de lo que tú dices. ¿Cuánto me entienden? Cuando oramos nosotros, ¿qué es lo primero? Lo primero, esto es lo más grande de todo. Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente, que si Él es no solamente mi Padre, es Padre nuestro. Es decir, que ese Padre tiene otros hijos aparte de su persona. Ya eso dice algo, ¿no? No, Padre nuestro, y que Él es trascendente, está en los cielos, es soberano. Él es el alto, el sublime, el grande, es nuestro Señor, nuestro Padre. Y lo hermoso es que tenemos una relación con Él. Abba, Padre. Él es nuestro Padre. Abba, Padre. Father, Padre. Papito. La palabra Abba es como decirle papito, ¿verdad? Los niños judíos cuando comenzaban a balbucear palabras, Abba, él decía papito, papito. Era la palabra que usaban. Dice aquí, mire lo primero. Santificado sea tu nombre. Que el Señor sea puesto muy por encima de todo lo material y de todo lo terrenal. Santificado, apartado sea tu nombre, tu naturaleza. Tú eres Dios. Y Dios tiene que ser tratado con respeto, con reverencia, porque Él es Dios y no hay otro como Él. Eso es lo primero, no es lo que yo necesito. Es decir, el Señor nos está enseñando aquí en esto, que cuando nosotros oramos, no ay Señor, necesito esto, mira, todo, yo necesito esto, súpleme. No. Eso puede venir después, simplemente es tener un momento de darle gracias, de agradecerle. Santificado sea tu nombre. Lo segundo es, ¿qué es? Venga tu reino. ¿Qué es lo más importante para Dios? Que su nombre sea honrado en la tierra, que Él sea reconocido como Dios. Y le está diciendo a los creyentes, cuando tú ores, ponme a mí primero, anhela que yo sea santificado, hazlo tú y nosotros, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres el único digno. Oh Señor, este mundo está lleno de pecado, de maldad. Oh, que venga tu reino, venga tu reino. Que venga tu reino.
Dice aquí. Tercero, hágase tu voluntad, como en el cielo y también en la tierra. Mire la relación. Cuando Dios es santificado, significa que mucha gente son santificadas y se convierten. Significa que esas personas entran a ese reino, pero todavía este mundo, el reino está entre nosotros, pero todavía falta mucho que entren a ese reino. Hágase tu voluntad. En ese reino, lo que vivimos en el reino, somos aquellos donde se hace la voluntad. Como se hace en los cielos, también en la tierra. Ahora vinimos nosotros. Ahora vienen nosotros. ¿Te das cuenta? Primero esto, eso es lo primero. Esas tres cosas. Tengo siempre presente esas tres cosas. Ahora vienen nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, súpleme el pan. Señor, las necesidades. Ahora, ¿conoce el Señor las necesidades que tenemos? Absolutamente. Pero a la misma vez, dice, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él dice aquí, el pan nuestro, es decir, una dependencia. Una dependencia. Tu nevera está llena, bueno, ora por aquello que no tiene que comer. Tú tienes, ora por aquello. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando yo meditaba en este texto esta mañana, mi mente fue al libro de Éxodo 16, no tiene que buscar, donde Israel recogía pan 6 veces a la semana. Y ese pan representaba no solamente comida, representaba a Cristo. Dice Pablo que el pan era Cristo, el maná que descendía del cielo. Ahora, cuando usted dice aquí el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo entiendo que definitivamente significa, Señor, por favor, Señor, suple las necesidades. Y todos nosotros tenemos necesidades. Todos nosotros, de una u otra manera, tenemos una necesidad. Puede ser las más que anhelamos que Dios supla son las espirituales, porque Él tiene que ser santificado, eso es lo primero. Ahora, dice aquí que no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué le vale al hombre que si canjea todo el mundo? Entonces, a mí me da la impresión que Dios también quiere suplirlo, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro. Un librito que hay que se hace, se llama El Pan Diario. Usted lo ha oído, ¿verdad? El librito. El pan diario, the daily bread. ¿Y de qué trata? ¿Del pan que se compra en la panadería? No, la palabra. Es decir, que de la misma manera que necesitamos el pan físico, nosotros necesitamos el pan espiritual diariamente. Diariamente el pan, la palabra, tener un tiempo con la palabra es el pan nuestro. Viene ahora algo que el Señor sabe que necesitamos, y es que como somos una comunidad de pecadores redimidos, necesitamos perdón. Él no quiere que nuestra relación con nuestro Padre sufra problemas, y Él dice, mira, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí se da por entendido de que todo cristiano, de una manera u otra, peca. Cuando un creyente dice, gloria a Dios, yo estaba en ayuno, yo estaba como Gigi habla 40 días y 40 noches. Yo estaba ayunando. O significa entonces que ya tiene alas, que no. Se dice aquí que que cuando oremos, y se ora diariamente, y se dice que cuando ore pida perdón, ¿qué están diciendo? Que reconozca tu necesidad, que vas a pecar. Aunque tú no te des cuenta, uno peca sin darse cuenta, hermano. Uno mismo a veces hay cosas que uno hace y uno dice, yo no sé. Uno puede ofender a una persona y esa persona se ofende y uno no sabe que se ofendió.
y uno no tuvo la intención de ofender a esa persona, ¿no es cierto? Pero lo ofendió. Digo, Señor, ¿verdad? Perdona. ¿Cómo dice David? Dice, líbrame de los errores que me son ocultos, dice él. Entonces, dice aquí, necesitamos perdón. Y luego viene la parte, el pecado que nos asedia, es decir, las tentaciones. No nos meta en tentación. Esa versión, usted sabe, no es que el Señor te va a poner a ti a meterte en una tentación para que tú caigas. No nos meta en tentación. Esta persona que cuando venga la tentación, más libre del mal. Cuando venga el momento de la prueba, líbrame de caer bajo la pata de los caballos. Líbrame de caer en pecado. Líbrame de pecar contra ti. Entonces luego dice, ¿por qué? Bueno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, perdonarnos el uno para con el otro. Oremos. Padre, esta palabra de hoy, Señor, que tú la uses en nuestros corazones para tratar con nosotros en este tema de perseverar en la oración. Padre, necesitamos mucho de esto, Padre, la iglesia completa. Necesitamos, Señor, acrecentar nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, nuestra vida de perdón, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a vivir esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos, un abrazo y que la palabra del Señor pues siga